La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Ya comienza, desde la casa, con Centro Urbano. Reportajes, entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interese sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos en Centro Urbano Radio, bienvenidos. Y bueno, pues una emisión más donde vamos a estar platicando de temas de ciudad, de una ciudad como la zona metropolitana del Valle de México, que es una de las urbes más grandes del mundo, una conurbación que tiene los 9 millones de habitantes de la Ciudad de México y más o menos unos 7 millones de población flotante que vive en el Estado de México, que es una gran conurbación. Es una conurbación que requiere un número importante de servicios de todo tipo, incluyendo, por supuesto, vivienda. Y para hablar de ese tema, pues tenemos que hablar de vivienda. Pues la zona metropolitana del Valle de México requiere un número muy importante de viviendas que por alguna serie de motivos no se pueden generar. Y bueno, para invitar de eso, Karen Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el equipo de Centro Urbano. Muchas gracias, Horacio. Me da mucho gusto estar aquí en una emisión más de Centro Urbano Radio. Como ya lo mencionabas, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la apertura del mercado inmobiliario de valor en México. Y como invitados vamos a tener a Lidia Álvarez, presidente de Canadevi Valle de México, que ya está aquí con nosotros. Lidia, buenas tardes. Hola. Vamos a tener a Yuri Zagorín, vicepresidente de Canadevi Valle de México. Vamos a tener también la participación de Claudia Velázquez, directora de operaciones de Softec. Y en nuestro enlace telefónico nos va a acompañar Mario Márquez, presidente de Anubac. Muy bien, y bueno, entrando en materia, Lidia, hoy tenemos en una ciudad que, ya decía yo para empezar, que requiere muchísima vivienda, entre otras muchas cosas. Necesitamos evidentemente movilidad, transporte público, espacio público, se necesitan muchas cosas, pero una de ellas es vivienda, porque no se podría entender una ciudad sin viviendas. O sea, a fin de cuentas las viviendas atienden una demanda social fundamental. Y hoy en Infonavit nos dio una noticia muy importante al anunciar la formalización de un nuevo monto de crédito que permitirá que haya créditos Infonavit por primera vez en mucho tiempo en la Ciudad de México. Hola a todos, buenas tardes. Sí, Horacio, hay como muy buenas noticias para la ciudad. Decía en la mañana el director del Infonavit, el 80% ya de la población de este país es urbana. Y tenemos que darle cobijo y tenemos que darle una vivienda en las ciudades que están creciendo. Y la única manera es generar un desarrollo urbano amigable, balanceado, equilibrado. Y en la Ciudad de México no lo hemos logrado. ¿Y por qué no lo hemos logrado? Porque hay muchísima inversión, hay mucha actividad económica de construcción, centros comerciales, oficinas, viviendas residenciales, pero no estamos volteando a la vivienda popular, no estamos volteando a una vivienda que sea accesible para la gente que trabaja en esta ciudad. Y estuvimos trabajando con el Infonavit para que aumentara los montos de crédito. El Infonavit antes topaba la vivienda a 850,000 pesos, ahora puedes comprar hasta 1,700,000 con el mismo crédito. Y lo que hizo también es que aumentó la capacidad de crédito de la gente, manteniendo la tasa del 12%, pero a lo mejor dejando un plazo un poco mayor para que la gente termine de pagar su hipoteca. Esto con la idea de que podamos accesar a vivienda. ¿Qué es lo que vale la vivienda en la ciudad? Porque por muy barata que la hagamos, pues el suelo es caro, los servicios son caros y estar rodeado por una ciudad es mucho más caro que estar viviendo a 3 o 4 horas de ella. Entonces, creo que se han hecho los esfuerzos correctos de parte de los organismos de vivienda, los bancos han entrado muy duro al mercado, pero donde nos hemos quedado atrasados, donde todavía falta que logremos avanzar a la misma velocidad, es con las normas de vivienda y el desarrollo urbano en la ciudad. Ahora, el tema, ¿cuánta vivienda hace falta en la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Cuánta? Pues es mucha, pero si queremos decir, bueno, a ver, un dato de referencia, ¿no? ¿Con cuántas al año estaríamos bien para atender la demanda? Hay 75,000 matrimonios nuevos al año. Más toda la vivienda que tuviera que reciclarse, que arreglarse, los que viven hacinados, los que están en vivienda de mala calidad, los que no son propietarios. Todo esto generaría un mercado anual
de todo tipo de actividad inmobiliaria que debe de llegar a los 90 o 100 mil. Claro. De vivienda nueva lo tenemos calculado alrededor de 40 mil viviendas. Es decir, parejas que activamente están buscando viviendas nuevas en las zonas que vivían sus familias. ¿Y cuántas se hacen? Mira, este año con muchísimo esfuerzo probablemente se lleguen a 8 o 9 mil viviendas. Dios mío. De este nivel. Pero lo malo de esto es que entre las leyes del mercado, evidentemente entre menos viviendas se haga, además va a ser más cara hasta por esto, porque no se está haciendo por una serie de factores hasta regulatorios, que no se consigue suelo adecuado, con las condiciones, con servicios, con una serie de cosas. Pero además entre menos viviendas se haga, pues más difícil será conseguir vivienda barata. La idea es pues cuando el destino nos alcance, ¿no? Un poco es lo que dicen, porque va a estar cara la vivienda. Wow, si no pensamos que hoy ya está cara la vivienda, ¿qué más quiere? No está cara, está carísima. Carísima, la vivienda barata, la vivienda cara. Cuando digo barata es porque el precio es menor a 2 millones de pesos. Pero la vivienda está muy cara por metro cuadrado y la única manera de bajar el precio es que exista una oferta suficiente y que esa oferta se sustente en mayor densidad. No hay otra manera de bajar el precio. Y el tema es hacer un uso estratégico del suelo, mayor densidad, pero pensando en un esquema donde digamos, a ver, ¿qué queremos hacer con la ciudad? Y el uso de suelo debe ser el instrumento para diseñar esa estrategia, para que se cumplan las vocaciones. Si se quiere hacer, ahora por ejemplo que vivimos tantos problemas de contaminación y de tráfico, evidentemente la solución sería acercar las viviendas, y eso se requiere hacer vivienda en el centro de la ciudad, no hay de otra, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Que sí se puede hacer vivienda en la ciudad. Hay colonias que están a unas cuadras de Reforma. Debería de poderse. No se puede. Pues pongo un ejemplo, a lo mejor casi nadie de los que nos escucha la conoce, pero La Bondojito. La Bondojito es una colonia que se encuentra a 3 cuadras de Avenida Reforma. Y no hay más que vecindades, bodegas abandonadas, teporochitos, y es un lugar que se ha despoblado en su totalidad y está en el corazón de la ciudad. Con todos los servicios, porque además hoy día, a ver, si dijeras, ¿cuál es una forma inteligente de planear la ciudad? Pues ubicando viviendas cerca del transporte público. Así es. O donde ya existe infraestructura. La gente ya no quiere, está cansada de los coches, está cansada de transportarse durante horas, quiere irse al trabajo caminando. El problema es que vivimos en un lugar y las fuentes de trabajo están lejos. Entonces, ¿cómo nos acercamos mutuamente y generamos un tejido social novedoso, interesante? El otro día le preguntaba a un muchacho joven si a él le interesaba que su vivienda fuera ecológica. Y dijo, las payasadas esas que nos están poniendo de calentador y eso, no. A mí, déjenme irme caminando a mi trabajo. Claro, eso es ecológico, hombre. El instrumento de sustentabilidad más importante es que la gente no tenga que usar el coche. Si entendemos eso, obviamente, y hay que usar el uso de suelo para acercar las casas a las fuentes de empleo, ¿no? Así es, sí. Karen, parece que vamos contigo porque tenemos noticias. Así es, Horacio, yo los invito, antes de mandarlos a las noticias, que nos sigan en Facebook Live Radio Arquitectura, donde está nuestro programa en vivo, o a través de nuestra cuenta de Twitter, @centrourbano. Y ahora sí, vamos con las noticias más importantes de la semana que encontrarán en centrourbano.com. Estas son las noticias. En el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Canadevi Valle de México, Lidia Álvarez tomó protesta como nueva presidenta del organismo, cargo que ocupará hasta 2018. Al 15 de marzo, el Fobiste registró 37.399 créditos entregados o en trámite, lo que representa un avance del 33% en relación a las metas 2017. La empresa Inmobilia dio a conocer que a la fecha mantiene 23 proyectos en desarrollo, estos ubicados en el sureste mexicano y Puebla. De acuerdo con la firma, los desarrollos representan una inversión de $1,000 millones en el país. El pasado 26 de marzo murió en la Ciudad de México Jaime Ortiz, quien fue destacado arquitecto, restaurador y defensor del patrimonio cultural del país. La Administración Costera de Noruega presentó el proyecto del primer túnel para barcos del mundo. Se trata del Stadship Tunnel, el cual tendrá una longitud de 1.7 kilómetros, 36 metros de ancho y 49 metros de alto, lo suficientemente grandes para cruceros, veleros y barcos de vapor.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México presentó el proyecto para rehabilitar el Zócalo de la capital del país. El objetivo, explicaron, es lograr la renovación de los 20.700 metros cuadrados de la plancha, además de recuperar uno de los carriles vehiculares para convertir 2.000 metros cuadrados en zona peatonal, lo que equivale a aumentar en 10% el área para transeúntes. Para Centro Urbano Radio informó Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que la secundaria? Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 63 64 17 36 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Bien, estamos ya de vuelta y nos acompaña ya en la mesa Yuri Sagorín. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Hola, Horacio. Feliz de estar con ustedes. Y bueno, seguimos platicando de esto, de estos problemas que hay, de la enorme demanda de vivienda y de las formas en que se podría atender esta demanda. Evidentemente tiene que ver, no es con falta de creatividad. Yuri, que está aquí y es arquitecto, sabe que como arquitectos se pueden hacer propuestas muy interesantes. El verdadero reto es la regulación y la falta de servicios. O sea, la ciudad definitivamente tiene que actualizar su planeación, su modelo de planeación urbana y hacer una inversión importante en servicios para seguirle dando servicio a la ciudad, ¿no? Concuerdo totalmente. No sé si es bueno para ti que esté Lidia y yo en la misma mesa, porque vamos a hacer un montón. No, estamos muy alineados. Yo me gustaría nada más traer otra arista o pensar en otra arista, que es, lo mencionaba Lidia, es el costo de la tierra. Tienes toda la razón, servicios, regulación, todo este asunto. Pero el costo de la tierra urbana, todos lo hemos visto, ha habido una especulación impresionante. Hoy por hoy desde que yo llevo haciendo vivienda, a lo mejor es la partida que más se ha incrementado. Entonces, cuando le dices cuando alguien oye que estás vendiendo vivienda a 27,000 pesos en Peralvillo, dices, no, pues te debes estar haciendo rico. Nada podría estar más lejos de lo que sucede. El tema es que la tierra es carísima. Entonces, ¿cómo contenemos el valor de la tierra? Este es un problema que no es ni exclusivo nuevo ni nuevo. Es un tema que tenemos, pero que tenemos que abordar. Y ahí sí, normas como las que hemos luchado mucho para avanzar, como la de producción de vivienda y otras más, funcionan, pero son solo un paliativo. Estarás de acuerdo conmigo, Lidia. O sea, el mercado nos alcanza muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos lograr un mejor costo un mejor costo de vivienda, una vivienda más asequible? No necesariamente hablabas de la creatividad. Sí, soy arquitecto y de corazón y demás. Yo no creo que la solución está únicamente en repensar, que hay mucho que hacer ahí.
sin duda podemos hacer cosas, pero para mí me siento atorado por el tema del costo de la tierra hoy por hoy. Pero el costo de la tierra, Lidia, creo que tiene que ver con una política de Estado, en la medida en que el costo de la tierra es resultado de la mala planeación. O sea, creo que la forma en que está diseñada los planes de uso de suelo no permiten que se produzca más vivienda, ni permiten diseñar en qué partes de la ciudad se va a hacer qué tipo de vivienda. Okay. Son dos temas, y aquí yo no soy arquitecta, soy financiera, y la única manera de bajar el precio de las cosas es aumentando la oferta. Claro. Y la única manera de aumentar la oferta es que haya muchísimos más terrenos donde podamos hacer ese tipo de vivienda. Pero está tan restringido el uso de suelo en la ciudad, ha sido tan obsoleto ya ese uso de suelo, está tan poco pensado este nuevo desarrollo urbano, que solamente lo resuelven con normas muy puntuales. Hay normas que son bien evidentes, por ejemplo, reforma, bueno, pues es una norma particular al que se le dio una potencialidad, y es tal el hambre de la ciudad por nuevos proyectos que tú pones una norma en algún lugar y ¡bum! Vale, sale. Santa Fe es el mejor ejemplo del único lugar donde se podían hacer edificios con ese nivel de altura. ¿En cuánto tiempo se llenó? Entonces, es una olla express la ciudad, donde nos den una norma de vivienda, se va a agotar porque la demanda es altísima, los industriales estamos interesados en entrar a ese mercado y la oferta de tierra es muy limitada. Si esta oferta de tierra comienza a ser más abundante, se nos permite construir en más lugares, entonces el precio por sí solo va a ir bajando. Hoy es increíble, pero deberías ver cómo juegan con nosotros los corredores, ofreciéndonos el mismo terreno y haciéndonos pelearnos entre nosotros por un mejor precio. Bueno, a mí me ha tocado ver gente que a la hora de negociar un terreno dicen, a ver, te vendo mi casa, te la vendo, a ver, tú vas a poder hacer aquí 5 departamentos, de a tanto, de me vas a pagar a mí el 25% de tu valor de venta. Y en eso venden, o en eso pretenden vender, o no. No más. O por eso, pero el tema es que la gente, el propietario es el primero que especula y luego hablan de gentrificación. Cuando la gente que se va, sí se va, pero se va con mucha lana. Ahora, tienes razón, Lidia, el tema de la oferta. Pero la demanda es tal que lo que estamos, las medidas son muy... sí, y por eso, ahora, regresando al tema de la oferta, yo sí creo que hay otros modelos que tenemos por lo menos explorar. Entonces, lo pongo en la mesa como un ejercicio con ganas de pensar como sí. La ciudad tiene mucha tierra. ¿Qué pasaría? Y este es un modelo que se ha hecho en otras partes. En Chile es común, a donde tierra del Estado es abierta para concurso. Entonces, oye, a ver, yo tengo este terreno, tú desarrollador, ¿qué puedes hacer? Yo voy a hacer 500 viviendas. No, pues yo voy a hacer 600 de este precio. Ah, sí, pero pues yo voy a hacer 550 y le voy a poner una alberca y una cancha de tenis y una cancha de fútbol. Y entonces se vuelve... No, la plusvalía de la tierra, que es un tema, una palabra cargada, hoy por hoy, que no debería de ser. Caramba, no debería ser. Se queda en la tierra, entonces no hay ese problema. Pero lo malo de eso es que, mira, la Ciudad de México es tan grande y con un potencial económico tan especial, es que si se están haciendo viviendas de 2 millones de pesos, hay quien las pague. Ese es el tema, se están vendiendo. El verdadero problema de fondo es que no hay viviendas para abajo. O sea, no hay muchas viviendas para abajo. Entonces hay 70% de la población de la Ciudad de México que no puede pagar una casa. Eso es lo grave. Porque a fin de cuentas, en términos de mercado, pues, es tan grande la ciudad que las 10,000 casas que se hagan se van a vender, pues, a no ser que las hagas verdaderamente mal, se van a vender muy fácilmente. Estoy de acuerdo. Y al precio que le pongas. De sus rangos, obviamente, ¿no? No, si la gente no puede comprarlas. No, es a lo que voy. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? De que ahorita, por ejemplo, colonias, estamos aquí cruzando la calle de Escandón. Ajá. Es una colonia donde hace quizás 5 años comprabas un departamento en 1,5 millones de pesos. Pues hoy yo creo que si lo encuentras en 3 millones, mismo departamento, misma ubicación, mismos metros, a lo mejor no lo encuentras en 3 millones. Mira, yo creo que nosotros, los que hacemos vivienda,
no hemos sensibilizado suficiente a las autoridades para explicarles que el tema de la vivienda popular social es un tema de seguridad nacional. Es importantísimo. O sea, es una olla express. Claro que es una olla express. O sea, no es solo un tema de tráfico, contaminación, se está rompiendo el tejido social. La gente necesita vivir una vida más amable. Claro, lo que pasa es que se perdió el concepto y cuando se habla de vivienda pareciera que se habla de vivienda como un motor de la economía únicamente, sin entender que es parte de toda una estructura social. Así es. Y quiero agregar algo que dijiste que no comparto, Horacio. Los servicios son un problema. En la Ciudad de México hay menos población hoy que hace 10 años. Hemos ido expulsando a la gente al Estado de México. Me parece indigno decir, como no te podemos dar agua, como no te podemos dar servicios, te vas a ir a vivir a 3 horas. Totalmente de acuerdo. Mi punto es de que cuando hace poco estaba diciendo Ramón Aguirre que el problema de la ciudad es que se va a acabar el agua. Y eso es irresponsable que lo diga, porque el problema del agua es, la mitad del agua que llega a la ciudad se pierde en fugas, pues que las arreglen. Y hace falta inversión, pues que la hagan. Aquí se pagan muchos. Aquí el problema es que planeen las inversiones y que las hagan. Lo que no puede ser es que por falta de servicios o por falta de mantenimiento no se le pueda dar servicio a la gente. Bueno, cada vivienda, si es vivienda popular, pagamos 17,000 pesos por vivienda para reparar obras de infraestructura. Y nos hemos encontrado con tuberías de hace años que no habían sido ni tocadas. O si es vivienda residencial, las aportaciones llegan a ser hasta de 40,000 pesos por vivienda. ¿Para qué? Para reparar la infraestructura hidráulica de la ciudad. Y además, es una cosa interesante. Nosotros le vendemos a las familias, generalmente es a los 10 kilómetros alrededor del desarrollo. Ellos creen que nosotros vendemos a marcianos o a gente que viene de... le vendemos a la misma gente de aquí. Entonces, los servicios es una obligación de la ciudad y debería de estar primero que muchas de las dádivas que se dan. Es, como dices, de seguridad nacional, me encantó la palabra. O sea, si no resolvemos vivienda con servicios y los servicios son una obligación de la ciudad, no vamos a caminar reparando este tejido social. Además, también dijiste otra cosa que es muy cierta. Esas 70,000 gentes que se casan son gentes de las mismas familias. Entonces, ¿dónde quieren las personas que vivan sus hijos? Tienen que hacerse viviendas razonablemente cerca, porque todos queremos, pues digo, aspiramos a eso, ¿no? A vivir en los barrios en que hemos crecido, o quizá mejor, pero no para abajo. No, y conocer a nuestros nietos. Claro. ¿No? O sea, vivir con ellos. Claro, hacer la convivencia en un tejido urbano donde haya ciudad, donde salgas y vayas al parque con el chamaco y sea agradable vivirlo, ¿no? Yo creo que también el tema de los servicios se ha prestado a un cierto manejo político, lo digo con todas sus letras. O sea, este tema que me digan a mí que no hay agua en Azcapotzalco, a ver, para empezar, no se entiende como una gran nube, donde no hay claridad, donde no hay, o sea, Azcapotzalco no es una sola zona. Azcapotzalco tiene áreas que eran industria, que tienen una capacidad instalada gigante, mayor que la que demanda vivienda, y estas industrias no están abandonadas. Sí, por supuesto. Zonas. Son oportunidades y no las estamos usando porque no hay agua, me quitan el agua. Pues inviertan más en agua. Tenemos la tecnología para que nuestros desarrollos consuman, traten menor cantidad de agua. A mí siempre me ha impresionado que los grupos vecinales que han tomado en esta vida democrática que estamos todos viviendo, han tomado mucho protagonismo. Y está bien, la actividad de denuncia y la actividad de estar vigilante de tu entorno es válida. Pero ¿por qué no le exigen a la ciudad los servicios y no al desarrollador? Hay que elegir bien las batallas. Sí. Yo creo que el punto con el activismo ciudadano es elegir bien las batallas y no perdernos en las coyunturas, que ahí es donde nos hacemos bolas todos y nos peleamos por tonteras que no debiéramos pelearnos como sociedad, en lugar de exigir al gobierno que haga la parte que le corresponde. Karen Romero, ¿qué tenemos? Así es, yo los invito que vayamos a escuchar el reportaje de nuestra reportera Janaí Pacheco Cervantes, donde habla un poco sobre el índice de ciudades prósperas del Infonavit. A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. México se propone aumentar el número de ciudades prósperas. El crecimiento de las ciudades continúa en aumento y tomar medidas para su control y funcionamiento son cada vez más necesarias.
Su mala planificación, la falta de políticas por parte del gobierno, instituciones poco organizadas y el escaso monitoreo de los proyectos son factores que disminuyen la posibilidad de fomentar el desarrollo urbano sostenible a largo plazo. Por ello, en 2012, ONU Habitat creó el Índice de Prosperidad Urbana, un instrumento para medir la sostenibilidad de las ciudades. Dirigentes de diferentes ciudades pidieron a la ONU las estimaciones de sus respectivos índices de prosperidad, así como la información para mejorar su puntuación y tomar medidas para ello. Debido a estas peticiones, ONU Habitat transformó el Índice de Prosperidad Urbana en una iniciativa global conocida como la Iniciativa para la Prosperidad Urbana, la cual otorga a las ciudades índices y medidas relevantes que permiten a las autoridades locales y a otras partes interesadas identificar oportunidades donde intervenir y volver a las ciudades más prósperas. ONU Habitat conceptualiza la noción de prosperidad urbana a partir de la productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación. Hasta ahora, se han analizado la situación de 400 ciudades a nivel mundial, de las cuales 153 entidades son mexicanas, lo que representa el 38% del total de la medición. Por ello, el director general del Infonavit, David Penchina Group, y John Kloss, director ejecutivo de ONU Habitat, firmaron recientemente un memorándum de entendimiento que indica el objetivo de posicionar a la vivienda como elemento central para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en México, y así pasar de 153 a 306 entidades que cumplan con el acuerdo. Bajo este margen, David Penchina informó que desde 2014 Infonavit ha trabajado en conjunto con ONU Habitat para promover acciones y soluciones habitacionales y mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Reportó para Centro Urbano Hanae Pacheco Cervantes. Así es, Horacio, pues ya estamos de regreso con una emisión más de Radio Centro Urbano. De Centro Urbano Radio, en donde estamos hablando un poco sobre la apertura del mercado inmobiliario de valor en México. En nuestra mesa nos acompaña Lidia Álvarez, presidente de Canadevi Valle de México, y Yuri Saborín, vicepresidente de Canadevi Valle de México. Yo quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a que nos escriban a través de nuestra cuenta de Twitter, @centrourbano, para que les podamos regalar un libro de hombres y mujeres de la casa, o bien un libro de urbanismo, el cual contiene algunas colaboraciones de personas dedicadas al sector inmobiliario y sector vivienda. También nos pueden seguir a través de Facebook Live en Radio Arquitectura, donde podrán ver nuestro programa en vivo. Y bueno, ya que estamos hablando de Canadevi, pues hagamos un pequeño comercial, que seguramente nos están escuchando muchos arquitectos, sea graduados, estudiantes de arquitectura. Entren a la página de Canadevi Valle de México, porque además hay una bolsa de trabajo, ¿no, Lidia? Que es importante para que toda la gente que quiera trabajar en torno a esta industria, pues hay oportunidades de trabajo muy importantes. Es una industria, por recordar un poquito los números del sector, que a nivel nacional implica inversiones por más de 425,000 millones de pesos y fuentes de oportunidad para todos, mueve 40 y tantas ramas de la economía, es un sector muy poderoso. Es un sector poderoso, es un sector muy demandado, pues, porque la vivienda nunca deja de ser demandado. Es un sector estratégico en el desarrollo urbano. Entonces, sí necesitamos siempre como gente nueva, ideas nuevas, cosas que modifiquen todo lo que estamos haciendo. Entonces, el problema es que nos hemos atascado un poco en todo lo que hemos estado hablando, en la normatividad y en el deseo, y hemos perdido un poco la creatividad. Entonces, ojalá nos vayamos a un sector donde resolvamos el problema de fundamento y empecemos a poder ser creativos y a generar mucho más ideas y ver soluciones como las que hay en todo el mundo, ¿no? De cómo las han ido solucionando. Y sí, gracias a que, somos el 17% del Producto Interno Bruto del país, siempre somos pujantes, dependemos del mercado interno. Yo tengo un gran ejemplo, pero cuando Trump se quiso llevar a la Ford, o se la llevó ya, de aquí de México, hablaban de que habíamos perdido 1,100 trabajos y que él había logrado allá 700 trabajos nuevos. En cualquier obra de la Ciudad de México hay ese número de trabajos. Sí, claro, 700 empleados no son muchos en una hora. No son muchos. Entonces digo, estimúlenlos, es mercado interno, consumimos insumos internos, se necesita en la ciudad, se paga con dinero interno. Entonces creo que es una actividad que deberíamos de voltear a verla como una manera de reactivar la economía interna y de resolver el desarrollo urbano. Y además es una cosa muy padre el sector, porque va llegando de desarrollo económico por todo el país.
Hace muchos años que el sector ya no está monopolizado, afortunadamente. Ya vemos empresas de todos los tamaños que hacen vivienda y para diferentes segmentos. Platicábamos, Yuri, de que había empresas que siguen haciendo vivienda popular de 350,000 pesos en otros estados. En la Ciudad de México evidentemente no, pero en la Ciudad de México hay todos los ramos del sector inmobiliario, ¿no? Que empezando más o menos en el $1,000,000 y hasta para arriba no hay límite. No, estoy de acuerdo, y además tú lo mencionabas. A ver, no puedes pensar en una ciudad sin vivienda. La vivienda es una parte medular, y por eso es un problema tan complejo y tan interesante. Nos toca a todos. Todos vivimos en una casa, ¿no? Para empezar. La vivienda, cuando nosotros dábamos un taller de vivienda en la universidad, le pedíamos siempre a nuestros alumnos pensar en el componente comercial, el componente oficinas, porque la vivienda no solo es casa. Se tiene que entender la vivienda como todo lo que involucra. O sea, no vives en tu casa, no vives solo en tu casa y después mágicamente apareces en la oficina, ¿no? Vas a la tienda, vas al parque, necesitas la escuela, necesitas la clínica que está cerca. Entonces, por eso es tan interesante y tan cercana a nosotros la vivienda, porque involucra a todas las ramas. Además que la vivienda es una gran herramienta para regenerar zonas que han sido descuidadas o abandonadas o demás. Podemos usar la vivienda para retomar la ciudad. Es que lo decías tú y también Lidia, de que a lo largo del tiempo una ciudad como esta, que tiene tantos cientos de años, las vocaciones de cada una de las zonas van cambiando con el tiempo. O sea, no se puede pensar que la zona que estaba pensada para ser industrial hace 60 años lo siga siendo hoy, cuando esa zona industrial que alguna vez estuvo en la periferia, hoy está en el corazón de la ciudad. Platicábamos de Azcapotzalco. Azcapotzalco eran los llanos de Azcapotzalco, ¿no? O veíamos las fotos de no hace mucho y veíamos las torres de satélite en medio de terrenos baldíos. Hoy eso está en el centro de la ciudad. Entonces hay que pensar diferente y hay que aprovechar ese suelo con un cambio de vocación. Y ahí es donde entra, pues yo creo que además se puede hacer lo que quieras en la reconversión urbana, pero siempre tiene que haber vivienda, porque a fin de cuentas las ciudades sin gente no se entienden. Tiene que haber gente y tiene que haber vivienda. Es interesante, la ciudad es un ser viviente, sí, claro, y tiene que irse adaptando. Y las normatividades no se han adaptado a nuestra nueva vida. Una de ellas, que es bien interesante, hasta hace poco los usos mixtos estaban prohibidos. O sea, no podíamos hacer el edificio arriba y los comercios abajo, o oficinas en las avenidas y en la parte de atrás las viviendas. Hoy ya ves casos como toda la parte de Antara, la parte donde está el Museo Soumaya, todo eso donde se empiezan a mezclar. Pero eso es toda una innovación que tiene años en otras ciudades. Y aquí mismo, si tú ves aquí en la Colonia Condesa, ves edificios, pues ves la densidad, ves los locales comerciales abajo. No sé en qué momento perdimos el camino. No sé, cuando empezamos a decir que los centros comerciales tienen que estar en un lado y los edificios habitacionales en otro, cuando en realidad es una actividad diaria, familiar, lo que hacemos en un uso mixto, ¿no? Y esa es la creatividad arquitectónica que deberíamos de buscar. Pues sí, porque además como persona no estamos pensando, a ver, me voy a ir a una parte de heladerías y ahora me voy a una parte de casas, sino estamos pensando en integral, ¿no? Digo, yo salgo de aquí, quisiera caminar y irme encontrando una heladería, una peluquería, y bueno, yo no tanto, pero un poquito de todo, ¿no? Sí, bueno, es este modelo suburbano muy americano, ¿no? A donde te tenías que trasplantar, te tenías que mover grandes distancias para el área comercial, para el área de oficinas, para el centro de ciudad. Bueno, ahí vimos hace ya varios años que ese modelo no funciona. Este modelo de pensar el automóvil como el centro, como su majestad el auto, no nos funciona. Pero aparte de que no nos funciona, no nos gusta. No nos gusta. A mí me encanta lo que dijiste, Horacio. La persona, el ser humano, es el centro de la ciudad. Las ciudades tienen que estar pensadas para nosotros. Tienen que darnos felicidad, tienen que darnos placer. La calle no es este espacio que existe, este vacío que existe entre edificios. No, la calle es el espacio que nos conecta, claro, que nos conecta con el otro, que nos conecta con alguien, con alguien distinto, que nos enseña a tolerar, que nos enseña
a que somos parte de una comunidad. Eso para mí es importantísimo, esta visión de yo, mi casa, me subo a mi burbuja, llego a mi oficina, solo veo a la gente que conozco o a la gente igual a mí. Insisto, ni funcionó, ni nos gusta. Ni nos gusta. Karen. Así es, Horacio, Yuri, Lidia, los invito a que vayamos a un corte comercial y regresamos con más sobre sus comentarios en el tema de la apertura del mercado inmobiliario de valor en México. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que la secundaria? Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 63 64 17 36 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Bien, estamos de vuelta platicando de vivienda en la Ciudad de México. Un tema muy rico, porque evidentemente hay quien lo ve desde la óptica del tema social, la parte de arquitectura, que también es importante. Y bueno, ya que estamos en esta mesa, que estamos en Radio Arquitectura, Yuri, ¿de qué calidad de arquitectura es la vivienda que se está haciendo en México? Dios, es una pregunta muy cargada. Pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Bueno, porque nada nada cuesta. No quiero decir cargada, quiero decir, pues hay de todo, ¿no? O sea, creo que hay arquitectura y hay vivienda de mucha calidad. Creo que, a ver, para empezar, tienes que entender que cuando yo empecé este negocio hace 17 años, como que agarré una curvita. No quiero decir, soy nuevo a comparación de los viejos lobos de mar como Lidia o mis cuates, ¿no? Que llevan, pero soy igual de serio, ¿no? Y lo que quiero decir con esto, a lo que quiero ir, es que de repente se puso de moda. Y me acuerdo que le llamé a, creo que era, no me acuerdo si a mi dentista o mi veterinario, y me dijo, no te puedo atender porque ya soy desarrollador, tal cual. Entonces, como todo, ¿no? Como todo en la vida, cuando tienes una visión a largo plazo de cada vez hacer las cosas mejor, de cada vez, cuando dices esto, el resultado no es cuánta lana tengo en la cartera únicamente, sino cuando entiendes que un edificio urbano te va a sobrevivir a ti y probablemente a tus hijos, y mis nietos van a pasar y van a ver el edificio que yo hice, te obliga a pensar más. No te digo que te obliga a hacer, y ese pensar más te obliga a hacer las cosas mejor, desde mi punto de vista. Lo que no, creo que tenemos buenos ejemplos de mala arquitectura y mala vivienda, y tenemos excelentes ejemplos de cómo la vivienda ha reconvertido zonas, de cómo la vivienda ha generado valor. Para mí esa es la clave, ¿no? Al final de cuentas, cuando me pasó hace poco que me encontré a un cliente en X circunstancia que no había visto hace 15 años, me dijo, ay, te voy a llamar porque ya ahorré una lana y ya quiero volver, igual y me cambio otra vez. Oye, eso me hizo el día, ¿no? O sea, cuando le das algo, porque estás jugando con el patrimonio más importante de tu gente, de la gente. Para nosotros, para casi todos nosotros,
la casa es la inversión más grande que hacemos. No es solo lo que tienes, sino es lo que vas a deber de aquí a varios años. Entonces tienes esta responsabilidad de darles algo que vale. Y ese es el reto, por ejemplo, en el tema de Canadevi, de generar soluciones para todo esto. ¿Tenemos un enlace? Así es, Horacio, ya tenemos en la línea a Mario Márquez, presidente de ANUBAC. Mario, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, mucho gusto. Mario, ¿qué tal? Pues platicando, estamos hablando de los temas de valor de la industria de la vivienda y platicando en específico de la noticia que dio hoy el Infonavit del incremento al monto de valor de los créditos en la Ciudad de México, lo que permitirá que haya créditos de 1.700.000 prácticamente, que obviamente son mucho más adecuados para el nivel de precios que vivimos en la ciudad. ¿Cómo anda el tema del valor de la vivienda en la Ciudad de México? Tú como presidente de los valuadores. Mira, realmente el valor de la vivienda en la Ciudad de México ha sido algo que se ha venido plusvalizando específicamente en algunas zonas de la ciudad más que en otras, pero creo que con este tema del incremento en los créditos de Infonavit va a ser un poquito más accesible para mucha gente comprar algunas viviendas que por montos anteriores no estaban a su alcance. La Ciudad de México realmente, pues siendo la capital del país y por el movimiento económico que tiene, pues es una de las que tiene más alta plusvalía a nivel nacional, y con este incremento yo creo que va a haber más accesibilidad para que algunos de los oyentes puedan adquirir su vivienda. Ahora, con esto que estamos viendo del encarecimiento que está teniendo la vivienda, tú en términos de valor real como evaluador, midiendo el valor de la vivienda con parámetros técnicos, ¿qué está pasando? Este incremento que estamos viendo en los precios de la vivienda por los ya mencionados costos del suelo, ¿tiene un sustento? ¿La vivienda en verdad vale más o es únicamente un tema de precio? No, yo creo que sí, tenemos esto, como dicen siempre en materia de evaluación, y yo creo que es un secreto a voces, que para un inmueble en general, no tan solo para la vivienda, se dice que hay tres cosas que nos generan valor, o tres atributos, ¿no? La localización y la localización. Definitivamente creo que el tema de la plusvalía que ha tenido y del incremento que se ha visto es real. Tenemos incluso zonas intraurbanas que son muy deseables, y si las contrapones con los nuevos desarrollos que muchas veces están muy alejados de los centros de trabajo, las áreas donde hay escuelas y servicios en general como hospitales y toda la infraestructura urbana, pues la localización se vuelve muy importante. Yo creo que en la Ciudad de México eso está sucediendo en algunas colonias como la Condesa, y de alguna manera la ubicación es algo prioritario. Sin embargo, yo creo que también deberíamos establecer algunas políticas de desarrollo urbano que nos permitieran generar esa plusvalía en algunas otras zonas. Con buena planeación urbana se puede generar valor. Bien, ahora, esto que está pasando con esta industria, ustedes en el caso de los valuadores, ¿cómo van? ¿Qué están registrando ustedes de lo que está pasando este año tan complejo en el mercado inmobiliario de México? ¿Está habiendo un buen desarrollo? ¿Están ustedes notando un número importante de operaciones? ¿Qué sentir tienen ustedes? Mira, realmente yo creo que un tema que aporta mucho a la demanda es la disponibilidad de créditos. Como bien saben, cuando tenemos realmente una posibilidad de adquirir una vivienda con apoyo de un crédito, realmente tendríamos un incremento en la posibilidad de mucha gente de poder adquirir vivienda. Esto no es nuevo, esto realmente tiene ya una década y media, 2 décadas que realmente hemos venido creciendo con altibajos, ¿no? Como en la época de la subprime, obviamente que tuvimos un ligero rezago, pero en general yo creo que lo que hemos visto es con la disponibilidad de crédito la demanda se ha ampliado, y evidentemente eso genera que al haber una mayor demanda el precio de la vivienda puede ser un poco más elevado. Si nosotros en contraparte de alguna manera vemos que la oferta en algunas zonas pudiera estar limitada, pues esto nos genera que haya un incremento en los precios. Yo creo que no es el caso de la Ciudad de México, realmente se está empezando a detonar en algunas zonas este tipo de situaciones, y eso ha generado que en algunas áreas de la ciudad tengamos incrementos importantes en el valor de la vivienda, pero yo creo que sí están sustentados por el mercado.
Muy bien. Mario, muchísimas gracias y esperamos verte pronto por acá en cabina. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, y gracias por estar a tu auditorio atentos a este enlace. Muy bien, los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y por lo pronto vámonos a un corte. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que la secundaria? Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 63 64 17 36 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Y bueno, estamos de vuelta y ya que estamos hablando de los temas de la Ciudad de México, una parte muy importante para amarrar lo que están platicando Lidia y Yuri es los temas de valor. Y para eso invitamos a Claudia Velázquez de Soptec. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchas gracias. Y estando acá afuera, seguramente estabas oyendo que estábamos hablando de lo que estaba pasando en la Ciudad de México y este fenómeno del encarecimiento de la vivienda a consecuencia del encarecimiento del suelo. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo ha estado el encarecimiento? ¿Cómo sería el corte? ¿Cómo sería el incremento de valor de unos 5 años a la fecha? Mira, nosotros hemos notado efectivamente que ha habido incrementos en los precios, sobre todo no en los mismos productos creciendo precios. No hay una burbuja que haga que los desarrolladores o los propietarios individuales estén tratando de ganar más con la misma cosa. Lo que hemos visto es una dinámica muy fuerte de cambios importantes en las estructuras de proyectos en función principalmente de esta ubicación acercada o cerca de muchos benefactores, sobre todo de la vida diaria de las familias y en una escala menor. Lidia comentaba que la escasez de oferta está presionando muchísimo los precios y esta escasez de oferta viene a raíz de también la escasez de predios con las densidades adecuadas como para que el negocio inmobiliario pues sea algo atractivo y que definitivamente genere más proyectos. Nosotros lo que hemos visto es que en el tiempo el decremento en el número de proyectos iniciados y de unidades iniciadas en el país y en la Ciudad de México específicamente ha sido muy fuerte. 2016 fue el peor año en cuanto a la cantidad de proyectos que iniciaron, en cuanto a las unidades que se estaban ofertando en el mercado y esto ha hecho que pues definitivamente la cuestión oferta-demanda presione los precios. Pregunta, ¿en cuánto está el precio promedio de vivienda por metro cuadrado en la Ciudad de México? Pues mira, estamos alrededor de los 25,000 pesos, pero esto es el promedio de la zona metropolitana. La Ciudad de México se acerca a los 27,000 y hay lugares en los que llegamos a 200,000 pesos. ¿Lo más barato cuál es? ¿Qué sería? Pues mira, estaríamos… Ciudad de México, en la zona metropolitana. En la zona metropolitana hay zonas en la Gustavo Amadero, en Venustiano Carranza, algunas zonas en Tlalpan y Coyoacán, pero sí en la parte, pues no necesariamente interior de la ciudad, más allá del periférico y depende mucho también de qué hay alrededor. Hay zonas periféricas en Coyoacán, por ejemplo, que existen pues espacios semiboscosos, lejos de la contaminación, con escuelas privadas muy, muy reconocidas, con centros deportivos, que para la gente, aunque no esté adentro del periférico en una zona central, definitivamente valen la pena por esta sensación de no estar en el tráfico de la ciudad o tener problemas de tanta gente viviendo ahí. Fíjate que hace poco oí en la plática que en la Ciudad de México está más fácil encontrar una vivienda de $1 millón que una vivienda de $1 millón.
¿Es cierto? Pues mira, también depende dónde la busques. Hay zonas que definitivamente ni con $1 millón la encuentras. Entonces, realmente ha habido una zonificación que ha estado propiciando precios a la alza a raíz de que han llegado proyectos que se han beneficiado por cambios en la normativa, tanto de uso de suelo como de densidades, en donde los proyectos te permiten tener amenidades que si tuvieras una casa sola en una colonia no tendrías. Albercas, salones de usos múltiples, juegos infantiles, todo tipo de vigilancia, con alturas que simplemente por el costo de construcción hace imposible que el precio final tenga un valor pues comparable con vivienda de 1 o 2 niveles. Adicionalmente, esquemas de inversión que muchos de estos grandes proyectos incorporan hacen que la primera vuelta, si eres inversionista, conoces a los desarrolladores, puedas tener ciertos beneficios en precio, pero como comprador de a pie, en la segunda, tercera vuelta, cuando se regresan estas unidades de inversión al mercado, ya los precios se incrementan importantemente. ¿Dónde hay buena oportunidad? ¿Qué zona es en este momento una buena oportunidad para comprar vivienda en la Ciudad de México? Eso sí depende de tu presupuesto. $1,200,000, digamos. Pues mira, tenemos zonas en Azcapotzalco, en Venustiano Carranza, en Gustavo Madero. Iztacalco también es una zona en la que se está produciendo vivienda que no rebasa $1,5 millones. Realmente abajo de $1 millón ya es algo muy escaso. Yuri, Lidia. Bueno, a mí me gustaría, hablábamos del problema de la oferta de suelo, pero creo que debemos hablar también de lo complicado que se ha vuelto todo el tema de la tramitología, gestoría, derechos y demás. Claro. Mis nuevos estudios de prefactibilidad, estoy considerando el doble de lo que consideraba hace 10 años para derechos, tal cual. O sea, tú estás como el peje de que tus números dicen otra cosa. Pues sí, es cierto. O sea, yo había visto indicadores donde decían, por ejemplo, en Cancún, de que el costo de los regulatorio, entre regulación y mordidas, ya llegaba por encima del 15% del precio de la vivienda. Wow. No, bueno, es una locura. Una locura. Aquí es el 7%, ¿no? Que es ¿Permisos muchísimo. o permisos más derechos? Más derechos. Pero es muchísimo. Lidia, yo empecé con un 3%. Sí, en 3-4 es lo que te iba a decir, sí. Y eso, bueno, no solo es una lana, sino además una barrera de entrada muy importante. Claro. Y a ver, tú preguntabas hace un momento, cuestionabas que si el incremento en precio realmente obedece una burbuja. No, te lo voy a contestar de esta forma. Cada vez que vendo una vivienda, lloro un poquito. Es tanto rollo construirla, ya no quiero vender. Te juro que ya no quiero vender. En serio, de repente... Y suena chiste, pero lo he considerado. Digo, oye, y si mejor me las quedo y las rento y demás. No está fácil. Es que además van ganando valor. Por ejemplo, a ver, Claudia, un proyecto que se empieza a vender enero de este año, ¿se revaloriza en el resto del año? ¿Le suben de precio? ¿Le venden? Sí, generalmente sí se tiene una curva de valor dependiendo del porcentaje de unidades que se venda, pero esto es más factible en proyectos grandes en donde es posible que cada 5 o 10% del tamaño del proyecto se dé una revalorización. Sin embargo, hay unas estrategias en las cuales las tipologías de producto juegan a favor. Tú tienes un precio promedio que eventualmente te da ciertos números, pero empiezas a jugar con los atributos, la vista, la ubicación respecto a la entrada o a las amenidades, si tienen o no bodegas, si tienen o no 1 o 2 cajones, si tienen roof garden. Esto de alguna manera empieza a generarle al desarrollador una ganancia o un recuperar de todo este esfuerzo que comentas. ¿Qué ayuda a vender? O sea, yo alguna vez vi un estudio de Softic incluso donde hablaban de arquitectura de mercado, donde hay ciertos prototipos de arquitectura que si en alguna zona te compran mejor con pecho de paloma. En otras no. En otras no. Bueno, o sea, ¿qué ayuda? Pero había un estudio que decía que le gusta a la gente comprar. Pues supongo que me metí, pero pues tienes que conocer a tu cliente, ¿no? Sí, es variable, depende también de qué te da el proyecto.
hay una valorización, porque hay proyectos pequeños que te pueden dar un salón de usos múltiples donde caben 5 personas, y esto no necesariamente es un atributo que te permite vender mejor. Hay atributos que si en el tiempo el mantenimiento no es un costo, no es un generador de problemas, no es un asunto en el cual al revés vas a estar perdiendo en cuanto a calidad de la cuestión constructiva, eso podría valorarse. Entonces son apreciadas las amenidades que al revés están generando una conexión con la ciudad, algo que le permita a la gente mantener la seguridad y la privacidad, pero que no sean un costo o una carga en el tiempo. En realidad tendrían que pensarse bien estos espacios, no nada más por tener una alberca con un carril de nado que mide 10 metros por 2 metros, ya es equiparable a una amenidad o un lugar en donde no lo existe, pero existen otras amenidades que te permiten que la gente no entre en conflictos. Generalmente los salones de usos múltiples, los roof gardens comunes, todas estas áreas que te dan un plus o un valor agregado adicional a tus 4 paredes, siempre están sirviendo para que la gente se sienta en un lugar amplio, en un lugar que puede tomar valor. Y esos son los atributos que nosotros hemos identificado en nuestros monitoreos de vivienda, que están generando mayores precios, que también no hacen que la velocidad de ventas decaiga en estos proyectos. Ahora, estamos viviendo ya el 5º año de un cambio de política de vivienda. Lidia, ¿qué tanto se nota a nivel empresarios, todos los desarrolladores de vivienda del Valle de México, esa reconversión de que ya se dejó un poco atrás eso de la vivienda horizontal? ¿Es cierto? ¿Ya se está haciendo más vivienda en vertical? ¿Qué notamos? No, yo creo que, o sea, el discurso cambió, pero somos un barco lento, no es un barco que fácilmente pueda cambiar. Entonces, ¿se debe de hacer vivienda vertical? Sí, debemos de hacer que la mancha urbana ya no siga creciendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para eso? Tendríamos que generar tierra con mayores densidades, tendríamos que generar mucho más reserva territorial afín a un desarrollo habitacional cerca. Eso no se ha hecho. Entonces, de alguna manera los desarrolladores, en lo que nos toca, pues hemos ido encontrando la cuadratura del tema. Hoy hay una mayor aceptación a lo vertical, sí. Sin embargo, si eres una persona que vas a estar 4 horas en un transporte público para llegar a tu trabajo, pues piensas que lo más que puedes sacar de eso es una vivienda horizontal, con un jardín, con un patio. Entonces, como política está establecida, es un buen inicio, pero no hemos logrado generar las condiciones para que realmente se detone la densidad y la verticalidad en la ciudad. ¿Tú cómo registras esto, Claudia? Pues mira, en la Ciudad de México hay grandes problemas para hacer cuestiones horizontales, entonces la única opción es vertical. Lamentablemente los precios del suelo y las densidades en muchas zonas en las cuales predios se pueden reconvertir no dan para que el negocio sea rentable para un desarrollador, y vemos al INVI, por ejemplo, generando todos estos proyectos en vertical para poder tratar de paliar un poquito esta necesidad. En otros lugares de la República hemos visto que para los segmentos que más vivienda vende, que en este caso es el segmento de interés social, efectivamente la vivienda horizontal sigue siendo el producto en el cual pues más unidades se están desplazando, pero poco a poco en los segmentos medios y sobre todo en residencial y residencial alto, en muchas ciudades del interior, Puebla, Querétaro, Tijuana, Cancún, hay cada vez más proyectos. A nosotros lo que nos ha preocupado a través de los análisis que realizamos es que muchos de ellos se están colocando con inversionistas, que eventualmente regresarán al mercado para rentas y demás, pero en el afán de la ganancia que tiene el comprador, en los mercados que no son institucionales para las rentas, asegurar un nivel de servicio y de calidad en la vivienda y una cantidad importante para atender en etapas a la demanda de vivienda con rentas y luego con ventas, pues podría generar que muchos de estos proyectos no necesariamente se ocupen y por lo tanto se paguen prediales, mantenimientos y una serie de gastos que se tienen que realizar para la vivienda vertical, que es mucho más cara de mantener y que se deterioran en el tiempo. Nosotros sí hemos visto que en algunas de estas ciudades, en zonas consolidadas, en zonas incluso residenciales, aspiracionales, donde la gente dice, bueno, no me alcanza para comprar el lote y hacerme la casa, o comprar la casa, puedo comprar un departamento, se están vendiendo y se están fabricando muchos proyectos verticales, medianos a pequeños, pero no con un nivel de poblamiento o de ocupación tan fuerte, ya por el último usuario, que podría generar problemas en un mediano plazo para mantener todo lo que implica un conjunto vertical. Es paulatino.
Muy bien, pues estamos terminando. Lidia, Clau, Yuri, muchas gracias. Y bueno, ya saben, el tema es venir aquí a hablar de vivienda, hablar de ciudad y hablar de qué puede hacer la gente para mejorar su calidad de vida con la casa, más abriendo la puerta, como bien decías, que uno no abre la puerta de su casa y se traslada inmediatamente a la oficina. Todo lo que vimos en el trayecto, pues es como vivimos. Y gracias a todos. Gracias. Gracias. Esto fue Centro Urbano Radio y nos vemos por aquí el próximo martes. Mientras tanto, síganos en redes sociales y en centrourbano.com. Gracias. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.